A la hora que esté usted sintonizando esta señal, está usted en esta sección que se llama Pensemos en México. Y muchas gracias por sus opiniones, por dejarnos, aquí va apareciendo su like, suscríbase. En México, por lo menos, habemos alguna generación que hemos crecido, muchos crecimos con la radio, otros crecimos con la televisión, otros posiblemente inclusive crecieron con discos, escuchando melodías. ¿Cuánta gente no hemos conocido y reconocido de que muchos de nosotros, si se nos puede decir que a lo mejor fuimos de generaciones de la radio, de la televisión, de los periódicos, de las historietas, de las revistas y en fin? Muchos de nosotros, por lo menos desde el punto de vista particular, yo le puedo decir que la gente que nos conoce, yo fui un niño de la radio y de la televisión. Es decir, yo consumía en la mañana, en la tarde y en la noche radio. Y después consumí mucho en la mañana, en la tarde y en la noche televisión. Íbamos a la escuela, jugábamos básquetbol, jugábamos probablemente muchos algún deporte, éramos niños normales, si podríamos decir hasta ahí. Por lo menos de la época de la mitad de los 70s, de los 80s. Pero hay algo que tenemos que ver. Reconocemos perfectamente bien el camino por el cual lo que consumimos a veces es lo que producimos. Y muchos lo hacemos desde el punto de vista de lo intelectual y otros lo hacemos desde el punto de vista de solamente lo trivial. Cuando la televisión empezó, por lo menos en los años 50, 60, la gente pudo ver programas que eran más bien de carácter cómico. Después, hubo un tiempo que la televisión se volvió altamente informativa y cultural. Inclusive, el caso de Televisa pudo crear una fundación cultural, que fue la Fundación Cultural Televisa. Y ahí podríamos ver, ahí podríamos observar grandes escritores, dramaturgos, que estaban muy ligados al poder. Y no tomar la palabra régimen, porque puede llegar a ser muy despectivo, inclusive al gobierno actual. Pero lo que sí se puede decir es que muchos de ellos hubo una gran influencia de manipulación en los medios. Y fue a través de todos los artistas que estaban dentro del medio. Por lo menos, si se veía que había cómicos dentro de la televisión, inclusive de la televisión pública, que podían inclusive ya ir envejeciendo, muchos de ellos en su retiro fue la entrada de niños a los consorcios corporativos de televisión y de radio y crear una nueva barra infantil. Y así lo fue. Por lo menos en a mediados
de los 80s. Todo lo que fue la parte de los 90s y del 2000, la gran característica del entretenimiento dentro de la televisión y de la radio fue más visto hacia las tecnologías del disco al cassette y del cassette al disco compacto. De ahí que las formaciones y las deformaciones comunicacionales se vieran más bien que en la formación era manipulada. En la desinformación era definitivamente más que eso, el consumo. Decimos esto porque las características en donde el movimiento de la ultraderecha entró en los medios corporativos fue a través también de la música, de la televisión, del cine, de las caricaturas y, en fin, de muchas series de televisión que inclusive muchas de ellas daban la formación en el manipuleo de ser, de crearse y de desarrollarse como una persona neoliberal. ¿Sí? Y no es raro hablar de estos temas cuando usted escucha a personas como Carlos Espejel. Carlos Espejel tuvo una formación en donde no viene de colonias selectas, no es de personas que por lo menos se puede decir que venían de un sistema elitista. No. Sin embargo, en el desarrollo y en la formación de las instituciones corporativas, es por eso el cómo hablan y el cómo se comportan y hablan acerca de los gobiernos. El día de hoy, cuando podemos ver a personas como Carlos Espejel y hablar de lo que hoy se trabaja o trabajan en los sistemas de gobierno actual, su forma de hablar es verdaderamente histriónica y lleno de inclusive poder decir que se comprende hasta cierto punto del por qué se comportan de esta manera. El día de hoy, pues, le escuchamos hablar y de lo que dice los fragmentos de Carlos Espejel. Escúchelos usted. Vamos a dejar, ¿sí? Vamos a ver. No se oye. Y en ese sentido, cuando la gente habla, se transforma, dice o desdice, definitivamente que hay gente que tiene que revalorar sus valores. Carlos Espejel se expresa de la siguiente manera. En México, bueno, regímenes como estos, no hay que aprender y con lo que tenemos estamos bien y es suficiente y para qué queremos más y se van a estudiar a Estados Unidos y nomás roban, ese tipo de mentalidad nos ha hecho mucho daño, nos vuelve muy mediocres, con lo que tengo es suficiente. Claro, no solo eres mediocre y soberbio, creo que es la peor combinación tan rara, claro. Eres pendejo y además no te das cuenta que eres pendejo, güey. Es terrible. Claro, no, porque cuando eres pendejo, pero lo sabes, dices, bueno, a lo mejor lo sé, pero cuando eres pendejo y no lo sabes, es dificilísimo, porque entonces no quieres aprender nada, porque crees que con 2 pares de zapatos ya estás listo. ¿Cuál es la situación que pasa con este tipo de personas?
Cuando habla del régimen, y yo por eso lo comenté en estos momentos, es habla corporativamente como hablan las corporaciones de la derecha. Hay veces que decimos que somos de izquierda, y cuando se habla de la gente de la izquierda, es la gente que es hippie, que no quiere estudiar, que no quiere tener logros en la vida y que es justo. Lo que a veces mucha gente también de la derecha puede llegar a hacerlo. El caso de Carlos Espejel no es de apenas que la gente hable de esa manera, sino sencillamente es de que la gente hoy en día, cuando los escucha de esta manera hablar, no es ni siquiera especular, es solamente decir que en la posición en que se ponen es una crítica brutal. Cuando a la sociedad se le tipifica como mediocre, pusilánime, conformista, con lo que Morena y López Obrador, en esa idea derechista, se pretende que se deje dentro de la mentalidad que deja Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Es decir, yo nada más pregunto, ¿en qué número de la lista de Forbes de los hombres más ricos aparece Carlos Espejel? Porque yo creo que ninguno de los que somos mexicanos normales aparecemos en esa lista, y no es por tanto de que no queramos, de que todos los días hacemos un esfuerzo, no por estar en la revista Forbes, tan solo de comer. Y no somos conformistas, ni tampoco mediocres, porque yo creo que tanto usted como yo, todos los días nos levantamos con la idea de trabajar, de servir a México, de ayudar, de tener un salario normal, de ser honesto con la gente y de que esto no sea parte de los fraudes. Cuando dio esta entrevista a Carlos Espejel, él expresó su opinión. Y yo sé que mucha gente se puede sentir aludido, pero en ese sentido generaliza en la parte de los mexicanos. Y en ese sentido es de lo que hoy hablamos. La derecha, ¿en qué sentido trabaja constantemente? Es decir, es cierto que todos dentro de la vida nacional hay un estrés nacional, pero pienso que todos debemos de crear una situación de tolerancia de lo que a veces decimos y a lo que nos enfrentamos. Es cierto que muchos de nosotros nos cuesta trabajo, pero yo recuerdo a Carlos Espejel, que inclusive a él le costó mucho trabajo estar en televisión. Yo recuerdo como inclusive otros artistas lo menospreciaron porque él no venía de una élite, porque él no venía, a él sí le hicieron una situación de racismo en programas de televisión
dentro del corporativo de Televisa. Sin embargo, siempre ha salido el talento. Y el actor Carlos Espejel habla y se lanza contra la 4T, llamando mediocres e insultando no solamente a quien quiera ser de Morena, sino a los mexicanos. Y es obvio que cuando hablamos de esto, debemos de tener un peso moral. Cuando hay veces que estos personajes han hecho un gran esfuerzo, son reconocidos, pero no están dentro de la élite, que a veces presumen y que a veces ni siquiera tienen autoridad para señalar a nadie desde esa trinchera, que es una trinchera de una élite, de una farándula decadente, al intentar posar de intelectual, porque hay artistas que se creen intelectuales. Y eso hablamos cuando hemos visto las opiniones de Eugenio Derbez. Cuando Eugenio Derbez, un actor de la derecha, el conocido actor y productor mexicano, ha sido una figura activa en el ámbito político y social de México, y recientemente Derbez reveló que le ofrecieron ser candidato presidencial en las elecciones del 2024. Aunque decidió no aceptar la propuesta, surgió a raíz de su abierta oposición al proyecto del Tren Maya, lo que lo catapultó a una notable visibilidad política. En entrevistas, Derbez mencionó que su lucha por la preservación de la Riviera Maya y los cenotes lo posicionó como una opción viable para la oposición, lo cual consideró seriamente antes de rechazar la oferta, además de su involucramiento potencial en la política. Derbez ha demostrado su apoyo a diversas causas humanitarias y fue en su solidaridad con Acapulco tras la devastación por el huracán Otis, donde se unió a esfuerzos de recaudación de fondos y apoyo a las víctimas. A pesar de no participar directamente en las elecciones, Eugenio Derbez sigue siendo una voz influyente en el escenario político y social de México, cosa que sabemos que eso no es cierto. Y si usted vio, más abajo aparece otro actor de las derechas. Adal Ramones respalda a Xóchitl Gálvez en su carrera presidencial. El reconocido comediante y exconductor de Otro Rollo ha demostrado recientemente su apoyo a Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, recuerde usted, en 2024. Durante la promoción de su obra de teatro, Un cuento de Navidad, en el Teatro San Rafael de la Ciudad de México, Adal extendió una invitación pública a Gálvez, destacando la simpatía y la amabilidad de la candidata en redes sociales. Ramones ha sido claro en su postura política. En varias ocasiones hizo apoyo a Xóchitl Gálvez, que no se sorprende dado a su historial de interacciones con figuras del PAN. Ya en el pasado, el comediante había recibido el reconocimiento del expresidente Felipe Calderón, quien le agradeció por su trabajo en televisión y su contribución a la alegría de los mexicanos. Y hablando de otra, Laura Zapata, su activismo político se pronuncia a favor
de la coalición Va por México. Laura Zapata, conocida actriz y hermana de la cantante Thalía, ha sido una figura muy vocal en redes sociales respecto a sus opiniones políticas y recientemente ha manifestado su apoyo al candidato de la coalición Va por México, que agrupa el PAN, el PRI y el PRD. Zapata ha sido una crítica ferviente del gobierno actual y ha expresado su apoyo al candidato opositor a través de publicaciones en sus redes sociales, donde utiliza el hashtag y mensajes directos de respaldo. Además de su actividad en redes, Laura Zapata ha participado en eventos y mítines políticos, lo que su postura ha generado controversias, especialmente por sus comentarios sobre temas sociales y su constante enfrentamiento con seguidores del gobierno actual. Sin embargo, Zapata sigue firme en su convicción de que un cambio de liderazgo es necesario para mejorar el rumbo de México. Y podemos ver una de cal por las que va de arena, Eugenia León, que apoya la candidatura de Claudia Sheinbaum con elogios a su gestión. Y así repentinamente. Digo, todos conocemos la carrera de Eugenia León, que apoya a la doctora Claudia Sheinbaum y apoyó a Andrés Manuel López Obrador. El tema es de artistas de la derecha. ¿Es malo ser artista de la derecha? Yo creo que no. Lo que es malo es el posicionamiento del deterioro que se hace ante la generalización del pueblo de México. Sabemos que el actor, los actores y artistas se deben al público, inclusive hasta de sus señalamientos políticos. Hemos visto a Eugenio Derbez cómo habla, pero hay personas que también están en todo esto. ¿Se acuerda usted de esta chica que a lo mejor usted la reconoce más? Susana Zabaleta. Esto fue lo que le dijo en una entrevista al burro Van Rankin, aquí entre nos. Hablar de política. Ya no se puede hablar. No, ya no se puede hablar de política. ¿Por qué será? Pues se llama como, ¿qué se llama? Miedo, indignación. ¿Autoritarismo se llama? No sé. Yo creo que está ¿Control de los medios? ¿Nosotros los controlamos? Poquito. ¿Como lo hacía Echeverría? ¿Como lo hacía Díaz Ordaz? Yo creo que sí, en esa época estamos, como que volvimos a... ¿Como que retrocedimos? Ay, sí, yo creo que... Acuérdate que Salinas también todavía estuvo. El que destapa esa libertad de expresión la abre es Cedillo. Cedillo. Fuera mal presidente o no. Y luego los pero abrió. panistas también, claro que sí, los panistas Fox. también. Sí, acuérdate cómo le hablábamos a su señor. A Fox lo reventaba. Lo reventábamos y a su mujer igual, ¿te Y acuerdas? luego Calderón vuelve como medio a cerrar. Calderón vuelve A cerrar la puerta un poquito, pero la cerrarla deja abierta. un poquito porque su esposa era como muy, ¿te acuerdas? Como muy seria, Margarita muy tranquila, entonces como que no había chance para la broma, no había chance. En cambio con todas las demás, pues sí, nos burlábamos y hacíamos y nos cagábamos de la risa y era padre también eso. A ver, Susana. Ahora ya no hay tolerancia, ahora ya no le puedes decir gordo a nadie, no le puedes decir... Eso de joto a- que violencia de género de mis cojones, Lo del... violencia de O sea, no sé olvídate, antes que nos decíamos entre nosotros, ay, ya cállate. Eso ya no se puede hacer. qué. Sí, porque Eso antes en la televisión, ya, pinche burro, así me decían. Sí. Fíjese nada más cómo entonces los artistas se llevaban con los políticos de una situación realmente degradante en cuanto al lenguaje. Imaginémonos en la actitud. Sabemos que, más que nada, muchos de ellos hoy, ante la nueva apertura de medios, y un gran ejemplo es este espacio,
cuando antes no se podía hablar de estos temas, ni siquiera a veces en las redes. Pero hay algo muy específico que se da, que en la nueva apertura que se da, y que estos artistas hablan de que hoy hay una censura, lo cual eso no es cierto, porque la gran apertura que ha habido de estos tiempos ha sido constante. Lo podemos ver como cuando un día Eugenio Derbez, la gran apertura de los medios, Eugenio Derbez publicó en Instagram como en TikTok un video en el que recrea con humor una conversación familiar sobre los gastos realizados por Andy López Beltrán durante su viaje a Japón. La parodia hace referencia a cenas de lujo, hospedajes exclusivos y compras que en conjunto sumaron 177,000 pesos, cifra que se volvió viral tras ser reportada por medios nacionales. Bueno, el sketch de Derbez critica la aparente contradicción entre los gastos del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y los principios de austeridad promovidos durante su mandato. La publicación generó un amplio debate en redes sociales y medios, cuestionando la coherencia política y moral de los viajes, mientras usuarios comentan sobre la percepción de privilegio y exceso frente a la ciudadanía. Y sin embargo, le quiero decir, Andy López Beltrán no es funcionario público. Tiene un cargo en Morena, pero hay que recordar que él ha demostrado que todo lo que gasta lo ha gastado de manera particular. Es decir, la crítica fue de un particular a otro particular, ni siquiera de un funcionario público. Sin embargo, es tan así que todavía usted puede ver en La Silla Rota esta publicación y no hay ninguna demanda de este sentido. Estamos viendo cómo hay gente, actores de la derecha. Podemos ver que inclusive extranjeros critican, opinan y no pasa nada, pero son de la derecha. Es el caso de Juan Soler, que es de procedencia argentina, después se nacionalizó y hoy hace críticas muy severas al gobierno. ¿Por qué? Porque es de la derecha y muy a su gusto. Pero la libre expresión siempre ha estado ahí. Entonces, cuando tomé la decisión en el 2003 ya tenía todos los requisitos legales para volver mexicano. Entonces, lo que hice fue hacer lo que hace pues, cualquier persona, solicitar la ciudadanía, y ya estudié el himno, estudié la historia, me tomó la historia, cantamos el himno, juramos y firmé y me volví mexicano y muy orgulloso. Todo el mundo está romantizando últimamente absolutamente todo. Están romantizando la delincuencia, están romantizando la inmigración ilegal, están romantizando que el tema de esto de los trans, lo romantizan, por Dios, qué loco, pero las expresiones más libres hoy por hoy son en esos países, fíjate.
Che, pero no es ¿cómo era que se pactaba las preguntas? Sí, sí, acá. Estas me las anotó Adorni y Karina sí. Milei y Caputo estas. No, me imagino que alguna te Acá las tengo, habrá anotado. acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que Sí, es sí. el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo, malo. Malo. Republicano. 100%. Trompista. Trompista. Ay, Dios, ay, ya me estoy poniendo nerviosa. Ya valió más. Ya valió madres. no, Estás para feliz nada. con Milei. Amo a Milei. Amo profundamente a Milei. Vos sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Mientras Milei censuraba, bueno, pues Juan Soler dice, yo estoy con Trump, yo estoy con Milei. Entonces, cuando artistas de la talla de Carlos Espejel hablan de estas situaciones, créame que solamente uno puede decir que respeta uno esas partes que son muy avasalladoras. Pero que yo le digo algo, que yo a veces digo ahí que ya no me la creo en lo que realmente son. Pertenecen a corporativos o pertenecieron, están con una ideología y esa ideología obviamente se transmite para que la gente pueda inferir que el gobierno actual no está haciendo nada. Que las becas que entregan es para que los jóvenes o las jóvenes se vayan a los antros. Que lo que recibe la gente de la tercera edad no es por derecho, sino es una limosna. Y que obviamente todo quede en la mediocridad. Y en ese sentido, cuando dice en México, habla de todos. Hay veces que tenemos que utilizar la particularidad, es decir, cuando uno habla uno por uno. Yo no puedo decir, yo no puedo ponerme en los zapatos de una persona en la tercera edad porque no soy de la tercera edad. Sin embargo, puedo comprender porque convivo y entiendo, pero no conozco en la profundidad. Por lo tanto, no puedo yo ponerme en los zapatos de los demás. Comprendo. Y entonces no podemos decir mediocres, porque en realidad la mediocridad es inclusive decir régimen. El régimen es cuando se llega al autoritarismo. Y hemos visto cómo en los gobiernos actuales, no en los pasados, el autoritarismo no existe, porque seguimos hablando con toda la libertad como lo estamos haciendo en estos momentos. Entonces, creo que este tema, el tema que se habla de Carlos Espejel, no le quiero decir que es la justificación
sino es el resultado de una retórica, de una narrativa que se sigue utilizando por lo que han sido los gobiernos anteriores. Y hay que recordarlo. Televisa siempre estuvo al margen de los grandes poderíos, incluyendo el gobierno. Pero no nada más es eso, que hoy en día artistas que han estado en esta empresa y que muchos de ellos inclusive los han corrido de una manera terrible, porque eso sí ha sido terrible, no me queda ni la más remota duda que muchos de ellos hoy en día, estoy seguro que ni siquiera se pueden expresar bien de la empresa que los tuvo y los mantuvo durante mucho tiempo. Porque muchos en la exclusividad, inclusive lo podemos decir, se volvieron parásitos. ¿Sí? Parásitos del espectáculo. Porque hubo artistas que dejaron de trabajar mucho tiempo, pero que seguían cobrando. Y muchos de ellos, hoy, que están fuera de esta empresa, y como de otras, hoy muchos de ellos ni siquiera tienen trabajo. Y en ese sentido, yo por eso lo digo, es un resultado. Para quienes caminamos, pisamos los pasillos de Televisa, conocemos perfectamente bien lo que es Televisa. Los que algún día desde niños pisamos los estudios, Paco Malgesto, estudio de San Angelín y después Santa Fe, los que fuimos jóvenes y estuvimos en las conferencias de espacio, conocemos perfectamente bien lo que es Televisa. Esto que hoy yo le presenté de Carlos Espejel es un resultado de lo que hoy muchos de ellos hablan por haber estado tanto tiempo trabajando en una empresa donde se roban las ideas, la creatividad, y no nada más eso, manipulan para crear narrativas que a veces ya están inclusive fuera de lo que son estos tiempos. La gente sí se da cuenta. Usted y yo, usted, sobre todo usted, que camina, que está en el transporte público, que usted sí sabe a cuánto está el kilo de huevo, de frijol, que cuando caminamos por los mercados, sí sabemos qué es lo que pasa, sabemos lo que está pasando con la guerra. Y a veces ya con estas narrativas, ¿qué cree? No coincide. No coincide. Así es la derecha artística. Y muchos de ellos hoy hablan así porque han perdido subsidios del Consejo Nacional del Cine, del Instituto Mexicano del Cine, de Bellas Artes, de teatros. Y han perdido concesiones porque el gobierno de los teleteatros, de los videoteatros, hoy han perdido subsidios, fideicomisos, permisos,
asociaciones civiles que trabajaban con el gremio artístico y que muchos de ellos tenían trabajo seguro y que hoy tienen que ser, al igual que usted y que yo, tenemos que caminar, tenemos que buscar, tenemos que ofrecer y tenemos que trabajar tan honestamente como el artístico es tan honestamente también, pero que ideológicamente debe de ser copartícipe de lo que son también, porque al igual que ellos y nosotros, y al igual que usted, nos debemos al público. Todos nos debemos al público porque entre todos nos ayudamos, entre todos nos servimos, entre todos trabajamos para hacer un país cada día mejor. Yo le agradezco que usted haya puesto atención y si le gustó de este comentario y si le gustó de este contenido, suscríbase para que le lleguen los contenidos y conozcamos un poco más de lo que estamos pensando en México. Yo le agradezco que tenga usted un excelente día y nos vemos en la próxima.